Las neuronas espejo son un tipo especial de neuronas que se activan tanto cuando un individuo realiza una acción como cuando observa a otro realizar la misma acción. Estas fueron descubiertas por Gasella y Goldman en 1998 en el cerebro de macacos. Estas neuronas se encuentran en la circunvolución temporal superior y tienden a la capacidad de activarse no solo al presenciar un motivo completo, sino también al inferior o predecir el resultado de la acción incompleta. Se cree que las neuronas espejo forman parte de un sistema de percepción y ejecución, permitiendo al observador comprender las acciones y las intenciones de los demás. Su disfunción está asociada con trastornos como el autismo y la esquizofrenia. Por otro lado, se ha sugerido que estas neuronas son sustrato biológico de la teoría de la mente, es decir, la capacidad de atribuir estados mentales a otros individuos. Su funcionamiento contribuye a la identificación y a la comprensión de las intenciones de los demás, lo que facilita las relaciones sociales y la formación del individuo dentro de la sociedad. Ahora voy a hablar sobre la teoría de la mente, definición y origen, pues esta teoría se refiere a la capacidad humana de atribuir estados mentales, sean pensamientos, deseos, creencias hacia uno mismo o hacia los demás, así como de comprender que esos estados mentales pueden diferir de la realidad objetiva. Esta teoría fue acuñada por Friedman y Woodruff en 1978 para explicar cómo los chimpancés podían inferir en estados mentales con sus congéneres. En desarrollo ontogénico, aunque originalmente se utilizó para explicar el comportamiento animal, la teoría de la mente también se ha aplicado en el desarrollo humano. Se ha observado que los niños comienzan a desarrollar habilidades de esta teoría alrededor de los 4 años y su comprensión se vuelve más sofisticada con la edad. Cabe recalcar que es importante esta etapa, ya que es como que va a ser un efecto muy influenciado a la hora de su vida social. Luego tenemos la relación con la psicopatología. Se ha encontrado que las personas con este trastorno de espectro autista tienen dificultades para comprender y predecir los estados mentales de los demás, lo que puede contribuir a sus dificultades en la interacción social y la comunicación. Además, se ha sugerido que las alteraciones en la teoría de la mente pueden estar presentadas en otros trastornos neuropsiquiátricos como la esquizofrenia. Ahora tenemos la ontogenia de la teoría de la mente, la cual se desarrolla a lo largo de varias etapas en la vida de un individuo. Primero, a los 6 meses de edad, el infante comienza a distinguir entre objetos animados e inanimados. Luego tenemos que cerca del año de edad el niño desarrolla la capacidad de formar una representación triádica que incluye su propia percepción, la percepción de un agente como la madre o el objeto. Luego tenemos que entre los 14 y 18 meses de edad el niño puede dirigir la mirada hacia un agente que lo observe y comienza a comprender los estados mentales de deseo e intención. Alrededor de los 18 y 24 meses el niño diferencia entre la realidad de pretensión y reconocimiento a sí mismo en un espejo y siendo capaz de expresar pensamientos. A partir de esta edad, pues de estas edades se inicia como el desarrollo ontogénico de la teoría de la mente. Mencionar algunas estructuras cerebrales que están implicadas en la teoría de la mente. Como primer punto tenemos el lóbulo temporal que contiene las neuronas de espejos que nos permiten a nosotros desarrollar la capacidad de poder imitar o simular los estados mentales de otras personas o nuestros propios estados mentales. Para la teoría de la mente es de gran importancia que la persona o el individuo pueda identificar si estas acciones son desarrolladas o originadas por él mismo o por otra persona, debido a que simular o imitar las acciones o estados mentales de otra persona no necesariamente implica una reflexión consciente, es decir, se puede realizar de forma automática. Por otro lado, tenemos la corteza prefrontal, que esta está relacionada con las funciones ejecutivas superiores, el control emocional, y también contiene neuronas espejos que se activan al nosotros realizar una acción o al observarla en otras personas.
Esto juega un papel importante en la comprensión y en la empatía de las personas, debido a que nos permite a nosotros poder anticiparnos o comprender las acciones o estados mentales de otras personas. También tenemos la corteza parietal, que esta desempeña un papel importante en la integración sensorial, la percepción espacial y la conciencia corporal. Esta está relacionada con la representación consciente de nuestros propios estados mentales o de otras personas. Por ejemplo, la corteza parietal inferior derecha está relacionada con nosotros poder entender los estados mentales de los demás, mientras que la corteza parietal inferior izquierda está relacionada con la representación consciente de nuestros propios estados mentales. Finalmente tenemos la corteza del cíngulo anterior, que está involucrada en el control motor, la cognición y la regulación emocional. En esta se han encontrado células uso que se ha evidenciado que hay mayor cantidad en los humanos, y se cree que esta está relacionada con el control inhibitorio, que nos permite desarrollar la capacidad de postergar las acciones o respuestas en situaciones sociales. Además, también gracias a los estudios de neuroimagen se ha evidenciado que estas células se activan cuando los individuos intentan resolver las pruebas de las evaluaciones de la teoría de la mente. Luego tenemos las pruebas para evaluar la teoría de la mente, las cuales incluyen las pruebas de Sally y Anna, las cuales están diseñadas por Wimmer y Perner en 1983. Esta prueba requiere que el sujeto distinga entre su propio conocimiento y el conocimiento de otros personajes en una escena. Por ejemplo, el sujeto debe representar el estado mental de Sally al observar que Anna esconde un objeto cuando Sally no está presente. Los niños menores de 4 años suelen tener un desempeño pobre en esta prueba, ya que aún no han desarrollado el primer estadio de la teoría de la mente. Se considera una forma de análisis de la fase 1 de la teoría de la mente. Ahora tenemos la teoría de la mente y la esquizofrenia. Están relacionadas de la siguiente manera. Primero, tenemos los síntomas negativos de la esquizofrenia, en donde los individuos con estos síntomas no desarrollan las habilidades de la teoría de la mente desde la infancia, lo que se refleja en alteraciones en sus actividades sociales y bajo un desempeño en pruebas de habilidades de la teoría. Luego tenemos los síntomas positivos de la esquizofrenia, donde los pacientes con síntomas positivos, especialmente delirios y alucinaciones de tipo paranoide, han desarrollado de manera más adecuada las habilidades de la teoría. Cuando se recuperan de una crisis psicótica, son capaces de apreciar los estados mentales de sus interlocutores. Y por último tenemos el deterioro de la evolución de la teoría de la mente, el cual considera un marcador de estado íntimamente relacionado con otros síntomas clínicos de la esquizofrenia, como una ideación paranoide, síntomas negativos y desorganización. Esto afecta la evolución del cuadro clínico y las relaciones sociales del paciente con la comunidad. Estas observaciones sugieren que la teoría y el funcionamiento social comparten mecanismos neurobiológicos y que las alteraciones en la teoría de la mente pueden ser un marcador importante en la esquizofrenia y en otros trastornos psicóticos. Continuando con el tema, ahora yo les voy a hablar sobre la teoría de la mente y la desorganización psicótica. Cuando hablamos de desorganización psicótica, valga la redundancia, hablamos de una desorganización en el comportamiento y en el habla de la persona en personas que tienen diagnosticado esquizofrenia. De acuerdo con Phillips y Silverstein, ellos consideran que la esquizofrenia se caracteriza por presentar una alteración en la coordinación y en la contextualización de la información que la persona recibe o que expresa, lo cual produce desorganización en los diferentes dominios cognitivos, y esto se puede expresar en alteraciones ya sea del pensamiento, del lenguaje, de la cognición social y del comportamiento de la persona.
Asimismo, de acuerdo con Firth, este considera que cuando hay una alteración en la teoría de la mente, se relaciona con síntomas negativos y con una desorganización psicótica, como hemos venido diciendo anteriormente. Y esto se puede ver reflejado en trastornos de automonitoreo, ya sea como en delirios de control mental y también en alucinaciones auditivas. Del mismo modo, se pueden dar trastornos en el monitoreo de las demás personas, y por último se puede dar también trastornos en el monitoreo del pensamiento e intenciones, lo que origina síntomas como delirios de referencia o delirios referenciales y también delirios de persecución. Como veníamos diciendo anteriormente, la teoría de la mente se refiere a la capacidad de comprender los estados mentales de uno mismo y de los demás, y se ha encontrado que algunas alteraciones en su desarrollo están asociadas con trastornos de la personalidad. Por ejemplo, un individuo con rasgos esquizotípicos muestran mayores dificultades en la teoría de la mente. Sin embargo, en el caso de las personalidades antisociales, a pesar de describirse como carentes de empatía, pueden tener habilidades de comprender estados emocionales de los demás, aunque lo hagan de manera instrumental para manipular situaciones a su favor. Se ha observado que el entorno familiar juega un papel importante en el desarrollo de estas habilidades cognitivas, ya que un ambiente carente de estímulos emocionales puede inhibir el desarrollo de la teoría de la mente, llevando a una inhibición funcional, digamos, como un mecanismo de defensa. Teoría de la mente y daño cerebral. Las personas que tienen lesiones en el lóbulo frontal derecho presentan dificultades para apreciar los estados mentales de otra persona. Son incapaces de distinguir entre las bromas de las mentiras y reconocer la decepción. Cuando esta lesión es de forma bilateral, es decir, tanto en el lóbulo frontal derecho como izquierdo, pues estas personas son incapaces de comprender la fase 3 de la teoría de la mente, que recordemos que está relacionada con el reconocimiento de los errores. Entender y reconocer las situaciones en las que las personas dicen algo inapropiado. También tenemos la demencia frontotemporal, que se asocia con dificultades en las pruebas que evalúa la teoría de la mente, que están relacionados con los síntomas o cambios comportamentales debido al grado de atrofia cerebral que presente la persona. Y finalmente, algunas enfermedades como Alzheimer, Parkinson, entre otras, no comprometen las habilidades de la teoría de la mente, pero presentan síntomas o como dificultades que están relacionadas específicamente con su propia fisiopatología de cada enfermedad.